Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera entrega de esta lectura a la iniciativa de reforma referente al ordenamiento en materia de simplificación orgánica. Continuaremos con la lectura. Empezamos con la exposición de motivos, después dimos lectura a las primeras 7 dependencias que estarían siendo modificadas y hoy partimos de la número 8, la cual es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se propone integrar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, organismo público descentralizado sectorizado de la Semarnat, como unidad administrativa de la misma dependencia. El 25 de mayo de 1992 se publicó el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica Administrativa Pública Federal, en la cual se creó la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, que contemplaba en su organización la creación del Instituto Nacional de Ecología, INE, como órgano desconcentrado, con atribuciones técnicas y normativas en materia de ecología. El 28 de diciembre de 1994, mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP. En el artículo 32 bis, fracción 2 de esta ley, se le otorgaron facultades en materia de ecología y su fracción 16 en materia de cambio climático. El 30 de noviembre del año 2000 se publicó el decreto por el que se crea la Semarnat, con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 4 de junio del 2001, el Instituto Nacional de Ecología pasó de órgano desconcentrado operativo y de gestión a Instituto Desconcentrado de Investigación Científica y Técnica de la Semarnat, con el objeto de coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para formular y conducir la política general de saneamiento ambiental, en coordinación con las áreas competentes de la Semarnat y demás dependencias competentes. El 6 de junio del 2012 fue publicado el decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, mediante el cual se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con los recursos económicos, materiales y humanos con que contaba el Instituto Nacional de Ecología, de acuerdo con el artículo 7º transitorio del decreto. México cuenta con una normativa amplia en materia de cambio climático, desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mencionada Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Medio Ambiente, la Ley General de Salud, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Sus disposiciones facultan a la Administración Pública Federal para dirigir y realizar políticas encaminadas a combatir el cambio climático con la finalidad de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos relacionados con la materia que están intrínsecamente vinculados de acuerdo con sus principios. En el ámbito internacional, México se ha comprometido con la protección del medio ambiente y el combate al cambio climático. Muestra de esta prioridad es el compromiso adquirido con la firma, ratificación e implementación de diversos instrumentos internacionales en la materia. Así, el 7 de mayo de 1993 se publicó el decreto de promulgación de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El 24 de noviembre del 2000 fue publicado el decreto promulgatorio del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado en Kioto el 11 de diciembre de 1997. Finalmente, el 4 de noviembre del 2016 se publicó el decreto promulgatorio del Acuerdo de París. Sin embargo, los avances que pueden presentarse con relación a las políticas de cambio climático se encuentran divididas en dos instancias: el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y una dirección general al interior de la Semarnat. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene por objeto: artículo 15. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene por objeto 1.
Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. 2. Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente. 3. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 4. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados a fin de atender la problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático. 5. Realizar análisis de prospectiva sectorial y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos, contribuciones determinadas a nivel nacional y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo. 6. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en la ley, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional, el programa y los programas de las entidades federativas a que se refiere este ordenamiento. Y 7. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios. Por su parte, el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal establece que corresponde a la Semarnat, artículo 32 bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponden el derecho de los siguientes asuntos. 2. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia, así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda de otras dependencias y entidades. 16. Formular y conducir la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono. 34. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Turismo, de Bienestar, de Gobernación, de Marina, de Energía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático. Con base en estas atribuciones, el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 27 de julio del 2022, instaura una Dirección General dirigida a formular y articular la política relacionada con el cambio climático. Artículo 13. La Dirección General de Políticas para la Acción Climática tiene las atribuciones siguientes. 1. Diseñar, proponer e implementar instrumentos de política nacional en materia de cambio climático acordes con la Ley General de Cambio Climático y acuerdos internacionales en dicha materia. 2. Fomentar la articulación de la política nacional de cambio climático con la prevención de la contaminación de la atmósfera en coordinación con las autoridades competentes. 3. Dirigir la elaboración, implementación, revisión o actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, con la participación, según corresponda, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 4. Coordinar la elaboración, revisión y actualización de la contribución nacionalmente determinada a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo de la Ley General de Cambio Climático, con la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para la aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 5. Formular y promover políticas y estrategias nacionales para la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en los diversos sectores de la actividad económica y social. 6. Formular y promover políticas y estrategias nacionales para la adaptación ante los efectos adversos previsibles del cambio climático. 7. Integrar y coordinar la operación y difusión del Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero con la participación que corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría. 8. Implementar el sistema de comercio de emisiones conforme a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático. 9. Diseñar, cuando corresponda,
los instrumentos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las políticas y estrategias nacionales en materia de cambio climático. 10. Promover y apoyar la implementación de políticas, estrategias y acciones específicas para la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México como corresponden. 11. Con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como concertar con los sectores privado, social y académico la ejecución de políticas, estrategias, programas, acuerdos y otros instrumentos para enfrentar los efectos del cambio climático en el territorio nacional. 12. Coordinar y apoyar, en su caso, la elaboración, monitoreo, revisión, reporte, seguimiento y actualización periódica de programas y demás instrumentos de política pública en materia de cambio climático conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 13. Promover el desarrollo de políticas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo sustentable en las materias de su competencia, derivados de acuerdos y tratados multilaterales, regionales o bilaterales conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 14. Fungir como Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y apoyar a la persona titular de la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales en la vinculación y seguimiento de acuerdos en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático. 15. Coordinar los comités y grupos de trabajo derivados de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y dar seguimiento a los acuerdos de dicha comisión. 16. Coordinar la identificación, desarrollo e implementación de instrumentos de financiamiento climático conforme a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, así como para el cumplimiento de la contribución nacionalmente determinada a que se refiere la fracción 4 de este artículo. 17. Proponer al Consejo de Cambio Climático y organismos similares asuntos relacionados con las políticas y estrategias en materia de cambio climático, así como en coordinación con la Unidad Coordinadora de Vinculación Social, Derechos Humanos y Transparencia, participar en actividades de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable y otros organismos de la sociedad civil relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático. 18. Proponer en el ámbito de su competencia elementos para la formulación y actuación de la política exterior de México en materia de cambio climático, así como lineamientos para las negociaciones multilaterales en dicha materia, a fin de contribuir a que la política exterior y la política interior se alineen y coordinen apropiadamente entre sí. 19. Apoyar en el desarrollo de mecanismos administrativos para el cumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos, acuerdos, programas y proyectos de cooperación técnica en materia de acción climática suscritos con otros países, organismos internacionales o entidades extranjeras y con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En coordinación con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, las oficinas de representación y demás sujetos del sector, así como otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las autoridades competentes de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 20. Proponer a la Coordinación General de Comunicación Social criterios, materiales y contenidos para la difusión de acciones, estrategias, programas e información socialmente útil o focalizada en materia de acción climática. 21. Coordinar el apoyo técnico a las unidades administrativas competentes de la Secretaría para reportar y verificar la información en el Registro Nacional de Emisiones y 22. Participar en la definición y desarrollo de las estrategias emprendidas por la Secretaría y otras dependencias y entidades a la Administración Pública Federal para el establecimiento de criterios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como para instrumentos o disposiciones aplicables a las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes relativas a la industria eléctrica. Este Reglamento Interior del 2022 actualiza las facultades de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, que ya regulaba el Reglamento Interior de la Secretaría, publicado el 26 de noviembre del 2012. Si bien es probable que se haya pretendido generar una normativa en materia de cambio climático, la Dirección General y un área operativa en la misma materia, es evidente que sus funciones se confunden y en diversos casos se duplican claramente.
Más allá de que esa división fuera armónica, resulta ineficiente contar con áreas separadas por la atención de una misma materia, más aún cuando el área operativa cuenta con autonomía y patrimonios propios. La actual administración busca aprovechar de manera eficiente, coherente y armónica los recursos de que dispone con el fin de potenciar los resultados de las políticas públicas. En este caso, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, publicado el 8 de noviembre del 2021, en materia de cambio climático, se persiguen 4 objetivos prioritarios. 6.1. Relevancia del objetivo prioritario. 1. Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la población, los ecosistemas y su biodiversidad, así como de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica mediante el impulso y fortalecimiento de los procesos de adaptación y el aumento de la resiliencia. 6.2. Relevancia del objetivo prioritario. 2. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a fin de generar un desarrollo con bienestar social, bajo en carbono y que proteja la capa de ozono, basado en el mejor conocimiento científico posible. 6.3. Relevancia del objetivo prioritario 3. Impulsar acciones y políticas sinérgicas entre mitigación y adaptación que atiendan la crisis climática, priorizando la generación de co-beneficios ambientales, sociales y económicos. 6.4. Relevancia del objetivo prioritario 4. Fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y medios de implementación entre órdenes de gobierno para la instrumentación de la política de cambio climático, priorizando la co-creación de capacidades e inclusión de los distintos sectores de la sociedad con enfoque de derechos humanos. En consecuencia, la presente iniciativa propone integrar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático dentro de la estructura de la Semarnat, con la denominación de Centro Nacional de Ecología y Cambio Climático, que fusionan las atribuciones en materia política pública que realizaba la Dirección General de Políticas para la Acción Científica y de Investigación Científica desempeñadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se integran facultades de formulación y ejecución de las políticas en la materia y de promoción, difusión y desarrollo de investigación científica y tecnológica en una sola entidad fortalecida, dotada de una estructura operativa ágil y eficaz para el mejor cumplimiento de las atribuciones del Centro Nacional de Ecología y Cambio Climático en el Sistema Nacional de Cambio Climático. En ese sentido, se mantiene la estructura diseñada por la Ley General de Cambio Climático en la conformación del Sistema Nacional de Cambio Climático, integrado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático y ahora el Centro Nacional de Ecología y Cambio Climático, los gobiernos de las entidades federativas, un representante de cada una de las asociaciones nacionales y autoridades municipales y representantes del Congreso de la Unión, con el fin de mantener la coordinación nacional de políticas y acciones en la materia. Asimismo, se conserva la coordinación de evaluación, originalmente parte integrante del propio Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con el fin de contar con este órgano evaluador de políticas y mitigación y adaptación al cambio climático, integrado por representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial. Por su parte, se integra al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático dentro de la Semarnat como unidad administrativa bajo la denominación de Centro Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se traslada su personal y presupuesto a dicha dependencia y se mantienen sus funciones. En consecuencia, la presente iniciativa propone modificar los artículos 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 57, 60, 63, 74, 75 y 107 de la Ley General de Cambio Climático, 32 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, 12 de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, 18 de la Ley de Transición Energética, 115 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y 138 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para integrar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a la Semarnat como una unidad administrativa denominada Centro Nacional de Ecología y Cambio Climático, con independencia técnica y científica, así como para armonizar la normativa en que se menciona a este organismo.
9. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. La iniciativa propone convertir a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, CENER, en una unidad administrativa de la propia dependencia, conservando su objeto de salvaguarda, la eficiencia y aprovechamiento sustentable de la energía. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía tiene como antecedente a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, creada mediante acuerdo publicado el 28 de septiembre de 1989 como una comisión intersecretarial cuyo objeto fue fungir como órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas y de los municipios en materia de ahorro y uso eficiente de energía. El 20 de septiembre de 1999 se publica el decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, mediante la cual se convierte en órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, y se adiciona a su objeto fungir como órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, cuando así lo soliciten, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de los particulares en materia de aprovechamiento de energías renovables. El 28 de noviembre del 2008 se publica la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, mediante la cual se crea la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, encargado de determinar las acciones que garanticen el ahorro, uso eficiente y beneficio de la energía o energías renovables en México. Conforme al artículo 18 de la Ley de Transición Energética, la Comisión tiene como atribuciones promover el uso óptimo de la energía, formular y emitir las metodologías para cuantificar los productos energéticos, expedir y verificar disposiciones administrativas de carácter general en materia de eficiencia de energía, promover la investigación científica y tecnológica en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, brindar asesoría técnica a las entidades federativas y municipios, emitir opiniones vinculatorias para las dependencias y ordenar visitas de verificación en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, entre otras. Ahora bien, el artículo 33, fracción 1 y 5 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal dispone que la Secretaría de Energía se encarga de establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como de supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energética, ahorro de energía y protección del medio ambiente. Asimismo, puede realizar, coordinar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones en materia energética y fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético nacional. Como se observa, la Secretaría de Energía cuenta con las facultades originales de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, por lo que puede absorber la comunidad administrativa sin necesidad de modificar sus facultades. Ello va a permitir eliminar la duplicidad de funciones y mejorar el uso de los recursos públicos a la congruencia de las acciones de la Secretaría y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para cumplir el objetivo de garantizar la eficiencia energética. Se integra a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía como una unidad administrativa de la Secretaría de Energía. Se traslada su personal y presupuesto a esa dependencia y se mantienen sus funciones. Por lo expuesto, se propone reformar los artículos 2 y 17 de la Ley de Transición Energética para convertir en unidad administrativa a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, conservando las funciones e independencia técnico-científica de la unidad para el cumplimiento de su objetivo. 10. Instituto Mexicano de la Juventud. La presente iniciativa propone trasladar al Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como unidad administrativa de la misma. El IMJUVE es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado el 6 de enero de 1999, fecha en que se expidió la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. El instituto tiene por objeto definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar a los jóvenes al desarrollo del país, asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación de políticas relacionadas con el desarrollo de la juventud, asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las autoridades estatales, municipales y a los sectores social y privado, promover las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos, y fungir como representantes del Gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales.
El antecedente más antiguo al Instituto Mexicano de la Juventud fue el Instituto Nacional de Juventud Mexicana, creado por el decreto del 25 de febrero de 1950 con personalidad jurídica propia, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana en todos los problemas nacionales para alcanzar el ideal democrático, su prosperidad material y espiritual, llevando a cabo el estudio de esos problemas, formulando las soluciones adecuadas y proponiendo a los organismos oficiales o sociales correspondientes las iniciativas convenientes o realizándolas en su caso cuando no fueran de la competencia o naturaleza de ellos. El 30 de noviembre de 1977 se publicó el decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Recursos para Atención a la Juventud, CREA, que sustituyó al instituto creado en 1950. Dicho decreto especificó la naturaleza del organismo descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia del Consejo Sectorizado de la SEP. Tuvo como objeto fomentar el desarrollo integral de los jóvenes a fin de que asumieran sus responsabilidades sociales como factor de cambio en la justicia y en la libertad, programar las acciones del gobierno federal orientadas a la promoción de los jóvenes con respeto a su personalidad y conforme a los objetivos de la sociedad mexicana y establecer y alentar los planes que favorecieran el desenvolvimiento y la expresión de las personas jóvenes. El 13 de diciembre de 1988 se publicó el decreto por el que se creó la Comisión Nacional del Deporte como órgano administrativo desconcentrado de la SEP, derogó la creación del Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud y transfirió sus funciones a la Dirección General de Atención a la Juventud dentro de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE. La Dirección General de Atención de la Juventud de CONADE fue sustituida desde 1999 por el Instituto Mexicano de la Juventud actual. El artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud pretendió que el IMJUVE cumpliera con el objeto de definir e instrumentar la política nacional de juventud que permitiera incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país, considerando como jóvenes, según el artículo 2, a la población comprendida entre los 12 y 29 años, que será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 37.8 millones de personas se encuentran en ese rango de edad, de 12 a 29 años, 30% del total de la población del país. De 1999 al 2018 no se registra un solo programa o política formulada o instrumentada por el INJUVE dirigida a resolver las necesidades de estos casi 38 millones de personas. El alcance de sus programas es frustrero, intrascendente. En los últimos 10 años, el INJUVE ha ejercido entre 97.644.200 pesos y 371.990.600 pesos. Como se observa, el organismo ha ejercido presupuestos pequeños e inconstantes en diferentes administraciones. Actualmente, el portal del instituto señala que recibe los siguientes programas. 1. Red de Estrategias de Economía Social, Redes. 2. Nodos territoriales. 3. Contaco, Joven, Red Nacional de Atención Juvenil. 4. Embajada del Color, homenaje a los héroes de blanco. 5. Fábricas de Economía Solidaria. 6. Centros Territorio Joven Clubs por la Paz. 7. Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur. 8. Red Nacional de Contenidos de Red y Televisión, Dilo Fuerte. 9. Premio Nacional de la Juventud. 10. Plataforma Digital Códice Joven. 11. Programa de becas académicas. Este último consiste en descuentos de colegiaturas en instituciones académicas privadas concertados mediante convenio de colaboración. No se reporta el número de personas beneficiadas. Otro de sus programas, denominado Nodos Territoriales, consiste en incentivar la participación de las y los jóvenes en acciones de bienestar, desarrollo social y ciudadanía. De los programas prioritarios del Gobierno de México, en 2020, un total de 25 jóvenes fueron seleccionados y en la segunda generación fueron seleccionados 50. En la evaluación de 2022 de los programas del INJUVE para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, Coneval, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluye. Principales hallazgos de la evaluación. Derivado del análisis, se encontró que el programa realizó una encuesta de los beneficiarios directos, obteniendo información de la calidad de los componentes
Se mantuvo una coordinación interinstitucional mediante convenios y alianzas con dependencias públicas, organismos nacionales e internacionales, así como empresas privadas para realizar actividades en materia de capacitación, seguridad, salud y participación, entre otras. No obstante, dentro de las debilidades, se encontró que no es posible identificar la cobertura final por discrepancias en la cuantificación de población atendida directa e indirecta. Falta de mecanismos para el seguimiento a las trayectorias de aprendizaje y acción comunitaria de los beneficiados, así como de la entrega oportuna de los recursos previstos en cada convocatoria. Falta de un proceso de mejora regulatoria y simplificación administrativa y que no es posible identificar el destino de los recursos por entidad federativa para el 2021. En consecuencia, no tiene ningún sentido administrativo o de ejecución de política social preservar como tal al INJUVE. Estos datos sobre el INJUVE muestran fehacientemente la política de simulación que este tipo de organismos permitió en las últimas décadas. Pequeños apartados burocráticos sin programas efectivos sustituyeron a la política social que debió haber atenuado las problemáticas de millones de personas. Justamente, ese es el motivo principal de la presente iniciativa: eliminar, fusionar o transferir órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas a las dependencias en las cuales se ejercen los programas con impacto real en la población mexicana. La presente administración estableció desde sus inicios dos grandes programas sociales dirigidos a este segmento social: Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo, y Becas para el Bienestar Benito Juárez, coordinado por la SEP. De acuerdo con esta última dependencia, en los primeros 3 meses de 2023 se han entregado 9,466,607,500 pesos en becas para 4,125,530 estudiantes de educación media superior. Asimismo, se han entregado 2,611,768,425 pesos para 409,720 estudiantes de educación superior. La beca para educación media superior es de 875 pesos mensuales, mientras que la beca para estudiantes de educación superior asciende a 2,575 pesos al mes. Por su parte, en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2023 reporta 2,486,467 personas beneficiadas, de las cuales 1,051,077 son hombres y 1,435,790 son mujeres. El programa consiste en el otorgamiento de un apoyo económico de 6,300 pesos para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni laboran, para que obtengan capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo que se benefician con su contribución al mismo tiempo que los jóvenes beneficiarios desarrollan habilidades. Existen otros programas importantes que es probable que tengan en personas jóvenes su mayor impacto, como los desarrollos de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, Crianza Positiva, Programa de Prevención para Padres Adolescentes en Riesgo, Tratamiento Breve para Usuarios de Cocaína, Programa de Satisfactores Cotidianos, Programa de Prevención de Recaídas y Taller para Familiares y otros significativos de usuarios con problemas de consumo de droga. Ninguno de los programas mencionados, ejecutados por la SEP o por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Secretaría de Salud, fueron definidos o instrumentados por el INJUVE. El 24 de diciembre del 2020, el denominado Constituyente Permanente adicionó el párrafo 18º al artículo 4 y reformó la fracción 29P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la obligación del Estado para formular y legislar políticas públicas con enfoque multidisciplinario dirigidas a proporcionar la inclusión social de la juventud mexicana. Artículo 4. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para estos efectos. Artículo 73, fracción 29P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso,
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. Que mediante acuerdo publicado el 24 de agosto del 2022, se agrupó el Instituto Mexicano de la Juventud al sector coordinado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de establecer una adecuada organización de la Administración Pública Federal con base en las atribuciones asignadas al INJUVE con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y garantizarles el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad, para cumplir con la política de austeridad republicana en el ejercicio de los recursos públicos federales con apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. En consecuencia, la presente iniciativa promueve trasladar al INJUVE como unidad administrativa de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, su personal y presupuesto se traslada a la misma dependencia y se conservan sus funciones. En ese marco, se presenta la siguiente iniciativa que propone abrogar la ley del Instituto Mexicano de la Juventud y modificar las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 40, para establecer la facultad de definir e implementar la política de apoyo e inclusión de las y los jóvenes a la vida productiva. 11. Instituto Nacional de Economía Social. La presente iniciativa propone que el Instituto Nacional de Economía Social INAES, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, se convierta en unidad administrativa de la misma dependencia. El Instituto Nacional de Economía Social tiene como antecedente el establecimiento, por decreto de 1991, del Programa Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad con el propósito de impulsar y orientar el desarrollo productivo de campesinos, indígenas y grupos urbanos mediante acciones coordinadas entre la Federación, los estados y los municipios, así como la participación del sector social y privado capaz de incorporar a grupos y organizaciones sociales. Para su operación se establece la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Su objeto fue impulsar el trabajo productivo de los campesinos, indígenas y grupos populares de las áreas urbanas mediante la promoción, fomento y financiamiento de apoyo a las actividades agrícolas forestales, agroindustriales, extractivas, microindustriales y otras similares. De 1992 al 2000, la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad estuvo sectorizada a la CEDESOL y en marzo del 2001, derivado de las reformas del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad se convirtió en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. El 23 de mayo del 2012 se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, con el objeto de fortalecer el concepto y la política de economía social y solidaridad. Esta ley creó el Instituto Nacional de Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica, operativa y de gestión, en sustitución de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. El 22 de noviembre del 2012 fue publicado el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía que ratificó el traslado de las atribuciones, facultades y función de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad hacia el Instituto Nacional de la Economía Social. El 30 de diciembre del 2015 se reformó la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que el Instituto Nacional de Economía Social se transfirió a la CEDESOL. El 30 de noviembre del 2018 se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para, entre otras modificaciones, convertir a la CEDESOL en la Secretaría de Bienestar. Su artículo 32, fracción 18, le asigna la facultad de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a fomentar la economía social.
Desde su creación, el Instituto Nacional de Economía Social otorga recursos para procesos de incubación, creación y consolidación de proyectos productivos, capacitación para el desarrollo empresarial y comercial, así como para fortalecimiento de la banca social y enfocar diversos proyectos de los siguientes sectores: nodos de impulso a la economía social y solidaria, formación e innovación, plataformas digitales, impulso para cooperativas, colectivos y equipos de trabajo, creación de empresas a efecto de extender la cultura de producción, consumo y ahorro basados en la economía social y proyectos territoriales e incorporación del enfoque de economía social en proyectos estratégicos, entre otros. Desde las evaluaciones realizadas por el Coneval correspondientes a los años 2016, 2017, 2017-2018 y 2019-2020, se observa que el Instituto Nacional de Economía Social, en la operación del Programa de Fomento a la Economía Social, ha presentado diversas debilidades y amenazas que resultan constantes en su administración, de las cuales destacan la baja cobertura que tiene de la población a la que está dirigida y la falta de experiencias exitosas. La presente iniciativa propone transferir las funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Economía Social al Centro Nacional de Economía Social, unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Bienestar, creada a efecto de que el sector social de la economía se vea fortalecido con programas integrales y no acciones aisladas. El Gobierno de México busca optimizar los recursos y esfuerzos institucionales para mantener mejores resultados en la implementación de las políticas públicas, más aún en las que implican recursos para grupos sociales que lo requieren. Por ello, se elimina la duplicidad de funciones y estructuras burocráticas como en este caso. En este sentido, se propone concentrar en el Centro Nacional de Economía Social las facultades que también realiza el Instituto Nacional de Economía Social y definirse en conjunto como unidad administrativa. Se transfiere su personal y presupuestos a la Secretaría de Bienestar y se conservan sus funciones. En consecuencia, se propone reformar los artículos 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 41, 44, 45, 51, 55, 56 y 58 de la Ley de Economía Social y Solidaria para sustituir las referentes al Instituto Nacional de Economía Social por el Centro Nacional de Economía Social. Y hasta aquí llegamos con esta tercera entrega de esta iniciativa en referente a materia de simplificación orgánica. Nos hace falta una entrega más en la cual terminaremos esta iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Por esta ocasión es todo y nos vemos en la siguiente entrega.